Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido al día número 64 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para este día. Proverbios 6 del 20 al 29, Marcos 12 del 28 al 44, Levítico 13. Una vez más, Proverbios 6 del 20 al 29, Marcos 12 del 28 al 44 y Levítico 13. Vamos a reflexionar en Marcos 12 del 28 al 34. Dice la palabra de Dios: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. A ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. La religión de las prohibiciones contra la religión de las relaciones. Yo sé que hay personas que han desarrollado como una fobia en cuanto a la palabra religión, porque no nos gusta. Decimos que religión tiene que ver con los fariseos, con religiosidad, y lo hemos usado tanto en esto que ya parece que las iglesias evangélicas están peleadas con la palabra religión. Pero religión es religar, que significa restaurar, religar, o sea, volver a juntar algo que se había roto. Y religión es restaurar una relación entre quién, entre el hombre y Dios, una relación que se había perdido. Y me encanta que la palabra de Dios dice que la verdadera religión es dar de comer a los huérfanos, a las viudas, atender a los necesitados. Es decir, a Dios, a Jesús, lo que le interesa es la religión de las relaciones, no de las prohibiciones. Las religiones de las prohibiciones hay en todo el mundo. Todas las religiones tienen prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro, porque de esta manera puedes acercarte más a Dios. Los dioses te van a suplir, te van a ver con agrado. Es decir, en medida que tú cumplas con estas leyes o estas prohibiciones, tú estás más cerca de ser salvo o más cerca de que los dioses te vean con agrado. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Es decir, todo lo que hacemos no es para salvarnos. Jesús nos está hablando de algo importantísimo. Lo que hacemos es porque amamos a Dios y porque amamos al prójimo. Si no robamos, no es porque Dios me castigue, es porque yo amo a mi prójimo. Si yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, canto, sirvo, es porque yo amo a Dios, no por las prohibiciones. Me llama la atención que en muchas iglesias seguimos viviendo en las prohibiciones. Los fariseos tenían 613 leyes y continuamente debatían para ver cuál era la ley más importante. Por eso esta persona va y le pregunta al Señor Jesús cuál es el más importante, porque los fariseos constantemente tenían debates sobre cuál era el mandamiento más importante de estos 613. Y me encanta que Jesús dice: el primero y el más importante, ama a Dios con todo tu ser, y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, a los fariseos no les importaba dejar a sus padres sin comer, si esa comida era algo que ellos habían prometido a Dios. A los fariseos no les importaba ver a una persona tirada en el camino, porque no se podían ensuciar, no se podían, ¿cómo podríamos decir? Como ser inmundos, ¿no? Contaminar con esas personas. Por eso Jesús usa la historia del buen samaritano. Fíjate, el buen samaritano, una persona que para los
judíos era impuro y era despreciable. Para el judío su prójimo era otro judío. Especialmente para el fariseo, su prójimo era otra persona igual a él. Discriminaban a las mujeres, discriminaban sobre todo a los gentiles, los trataban como perros. Los gentiles eran como simples perros, y por eso hay una historia también muy controversial en donde una mujer llega a pedirle a Jesús un favor, que le ayude, y Jesús le dice: oye, pues no puedo darle la comida de los hijos a los perros, ¿no? Y esta mujer con su gran fe dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esta era la percepción que se tenía de los gentiles e inclusive de las mujeres, y el Señor vino a dignificar a la mujer, el Señor vino a dignificar a los gentiles, el Señor vino a instaurar la religión de las relaciones. Es importante que cuidemos nuestra relación con Dios, y es importante que cuidemos nuestra relación con los demás, aún por encima de la ley. Si nosotros diezmamos, vamos a la iglesia, cantamos, servimos, pero no amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, entonces nuestra liturgia es falsa, nuestra religión es falsa. La relación es más importante que las leyes. Me encanta la palabra de Dios, me encanta lo que Cristo vino a hacer. Así que el día de hoy oremos por esto, ¿no? Señor, yo quiero amarte con todo mi ser. No descuides esa relación con Dios. Y también vigila tus relaciones personales. Vigila tu relación con tu iglesia, vigila tu relación con tus amigos, con tu esposa, con tus hijos. Restaura esas relaciones. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque más que prohibir, Señor, nosotros debemos de conocer, Señor, de conocerte a ti, Señor, y de amar a nuestros hermanos en Cristo, Señor. No se trata de qué no podemos de hacer, Señor, sino que lo que sí debemos de hacer, Señor, y es cultivar buenas relaciones, Señor. Ayudar al que lo necesita, amar, Señor, al quien nos odia, perdonar a quien nos ha ofendido, Señor. Ayúdanos. Sabemos que esto es muy difícil, pero Señor, tu Espíritu todo lo puede en nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, y bueno, pues a practicar lo que hoy hemos aprendido. Cultiva tu relación con Dios, órale, ayuna, y segundo, busca a quién ayudar, busca a quién servir. El domingo comenzamos con nuestras reuniones presenciales en la iglesia, y es un lugar excelente la iglesia para servir y amar al prójimo. Que Dios te bendiga.